para mí es un lujazo poder estar aquí moderando y participando también en esta mesa, en este debate que hemos titulado Chicos de Barrio, en el cual yo creo que va a transcurrir de una forma muy civilizada y muy poco bronca. Aunque he de decir que cuando se anunció el programa, uno de los primeros tuits que recibí con citas mías era un tuit que decía algo así, como el escritor más sobrevalorado de la literatura española y el más infravalorado de la literatura española debaten con Javier Pérez Andújar. Yo deduje inmediatamente que el sobrevalorado era yo y el infravalorado era Pablo Gutiérrez, porque además era con mucha afinidad. El tuit invitaba a venir al acto, decía que bien, porque, sobre todo por Pablo, porque era muy fan de Pablo. Y a mí me pareció estupendo, pero a la vez me recordó por qué soy un chico de barrio. Porque realmente lo que me dieron ganas es decir, bueno, esto no me lo dices en los futbolines. Es decir, esto vamos a arreglarlo luego y, de hecho, si está por aquí el autor del tuit, que luego se manifieste y nos vamos luego a Vallecas y lo arreglamos tranquilamente, ¿no? Lo arreglamos entre ese desencuentro, que es como se arregla los chicos de barrio. Yo realmente lo que quería es charlar sobre periferias, charlar sobre territorios compartidos y sobre poetizaciones de espacios que yo creo que venimos todos de ellos y que creo que cada uno a nuestra manera los hemos incorporado, los hemos llevado a nuestra narrativa, ¿no? Y a nuestra literatura. Creo que conocéis de sobra la obra de Javier, de Pérez Andújar y de Pablo Gutiérrez, y cómo está muy presente ese territorio de una forma muy poco convencional y muy poco tópica, en el sentido de lo que tenemos o lo que ha quedado codificado en la historia de la literatura como sería lo que sería el barrio, que estaría quizá condicionado por la gran novela de Juan Marsé, ¿no? de Últimas tardes con Teresa, y ese personaje del Pijo Aparte, que yo creo que marca de alguna forma ese canon de lo que esperamos o de lo que el lector espera, las expectativas que el lector tiene de lo que es la vida de barrio o la épica de barrio, la literatura de barrio. Entonces yo quería empezar esta conversación motivando este diálogo, esta tertulia o esta reyerta que vamos a tener, intentando que defináis vosotros mismos qué significa, qué es el barrio para vosotros, si tiene una consistencia y por qué lo habéis convertido en un territorio literario, ¿no? Si queréis que empiece Javier, por proximidad. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos ustedes y a la organización. Y procedo a responderte, pero no sé qué decir. Porque... Pues pasa a Pablo directamente. Pablo. Pasa. No. Porque en realidad es que ser de barrio no quiere decir nada. O sea, soy de barrio porque nací ahí, pero no. O sea, y a mí me hubiera gustado ser un escritor de Versalles o de los Campos Elíseos. Entonces escribo de lo que, claro, escribo de lo que conozco, pero mi vinculación es sobre todo, claro, cuando escribo es literaria y intento transformar en literatura mi medio ambiente, mi ecosistema. Y mi ecosistema pues, tiene una estética de bloques, de edificios, de un río, de una autopista, pero vamos, eso es solamente anecdótico. Trabajo con ese material para convertirlo en literatura. Si hubiera nacido en Misiones o en Uruguay, pues escribiría cuentos de Horacio Quiroga. Para mí no es tan importante ni definitivo. Lo importante es el esfuerzo por literaturizar el entorno y literaturizarse a uno mismo. Hay una cosa que se dice mucho, orgullo de barrio, y todo, pero es que yo no tengo orgullo de nada, me da lo mismo. Pues estoy contento con unas cosas y con otras no, pero orgullo, pues yo qué sé. Entonces, claro que he escrito del barrio cuando he escrito de mí. Pero cuando no escribo de mí, pues no escribo de barrio. Pues, si he escrito una novela de la República, pues no salía de barrio. Entonces no le veo la mayor importancia ni mayor necesidad de compromiso. Pues uno es como es y ya se te nota y ya te sale. No hace falta que pongas una pancarta en la puerta del libro diciendo, y ya está. Muy bien, me lo deja fatal, ¿eh?
Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy el escritor más infravalorado. Y con esa presentación, todo lo que diga entonces no va a sonar tan mal. Yo voy a quitarle a lo que teníamos de la literatura de barrio, le voy a quitar la parte de la literatura y quiero hablar del barrio. Porque lo que tú decías, Javier, es verdad. Uno escribe de lo que tiene cerca. Si te tocó Versalles, pues suerte para ti. Te serán novelas muy burguesas, muy... Pero es que da lo mismo, ¿no? Sí, pero bueno, cada uno ocupa el escalón. Uno tampoco tiene la culpa de haber nacido ni rico ni pobre, porque no lo elige. Entonces, luego el panorama que hay detrás de la novela es el lienzo sobre el que nosotros ponemos las figuras, ¿no? Entonces, quitando la parte de la literatura, quería empezar hablando de lo que significa el barrio. Porque el barrio tiene... Yo sí creo que es un espacio muy importante. El barrio es el pueblo de la ciudad. Pero a diferencia de eso, al pueblo siempre queremos volver en vacaciones y al barrio quizás no deberíamos volver nunca. Del barrio se sale y a lo mejor se quedan amigos por allí, pero el barrio es el sitio donde teníamos 15 años y donde estaba nuestra primera novia. Y nuestra primera novia también se ha hecho vieja como nosotros. Y a lo mejor tampoco nos queremos enfrentar a ella para no encontrarnos con lo que nos hemos dejado por el camino. Yo creo que el barrio para nosotros especialmente es el producto de los años 70 y 80. Por lo menos para mí lo es. Y fue la época de un urbanismo y desarrollismo muy descontrolado, muy anárquico, donde no existía una cabeza pensante, habría que plantearse si ahora sí, que creó una arquitectura caótica y una organización del paisaje que funciona como una gran metáfora de nosotros, de los que nos criamos en esos lugares. De tal manera que en eso y en mi literatura sí aparece, ahí sí está el elemento literario, el barrio es el descampado. Al menos para mí el barrio es el descampado, que metafóricamente representa el lugar de lo marginal y el lugar donde cualquier cosa puede ocurrir. Porque al no estar urbanizado, al ser un lugar salvaje dentro de la ciudad, las leyes del descampado no son las mismas que las leyes de la ciudad. Yo también os diría que el barrio es el espacio de la lucha de clases. Para mí eso sí es muy evidente. En ese sentido, el orgullo de barrio nos llevaría a pensar en el rencor de clase, que para mí también es un motor que está en mis libros, en mi literatura, y que se nutre precisamente de la diferencia y de la injusticia social. En pocos entornos que yo conozca, como en el del barrio, se percibe tan claramente la diferencia social y diferencia de clase. Sobre todo en una época donde la desigualdad era tan evidente, estoy hablando de nuevo de los 70 y 80, y donde teníamos todavía un país por estrenar y por construir. Cierro diciendo esta primera intervención que, por tanto, en la literatura hemos hecho el tratamiento que hemos podido de los entornos cercanos. Si hubiéramos sido altoburgueses, retrataríamos otra sociedad. Si hemos estado en esos barrios, si somos honestos, sobre todo, retrataremos esos barrios. Pero que la importancia del barrio en la configuración del país, de nuestra sociología y de nuestra identidad, sí que es muy importante, porque es el primer espacio de socialización. Uno tiene la familia y tiene el barrio, y en el barrio también está el colegio habitualmente. Y, por tanto, el espacio entre los iguales se da ahí. Luego, cuando sales del barrio, te das cuenta de lo que realmente eres. Y entonces viene el proceso de conciencia de clase. Y a muchos nos habrá pasado, por ejemplo, cuando no hemos ido a estudiar, sobre todo los que venimos de ciudades medianas como la mía. Para mí, marcharme a estudiar en la universidad significaba darme cuenta de cuál era mi situación social y cuál era mi clase. Y ahí está el otro proceso que sería el desclasamiento. Me ha quedado todo muy marxista, como veis. Pero bueno, no está mal dejar las credenciales claras desde el principio y te lo devuelvo. No, yo creo que el concepto de desclasamiento creo que es clave en la vida de cualquier chaval de barrio, porque es verdad que del barrio sales, ¿no? Y sales, es verdad que la universidad es un momento clave. Y además yo creo incluso, Javier, tú lo has contado mucho en Paseos con mi madre, cómo te sentías en Barcelona. Cómo dices, no, yo tenía que ir a Barcelona. ¿Y cómo al principio te sentías No, eso es emotivo. Esa emotividad la pone quien la lee. Yo solo cuento hechos objetivos. Pongo un pasaje de que fui... Bueno, yo iba a Barcelona, pero evidentemente la universidad está en Barcelona, no sí, está claro. en Adrián. Ahora hay universidades en cada pueblo. En todas partes, sí. Bueno, no importa. El caso es que iba y, bueno, pues sí, pero entonces eliges pasajes y a veces vas por el centro y te para la policía. Sí, pero eso no tiene mayor... conciencia de a qué clase pertenecía y dónde estaba. No me hizo falta salir del barrio ni ir a la universidad. A los 5 años ya sabía dónde vivía o sea, veía a mi padre, veía a mi madre, veía a mis vecinos y sabía cómo era el mundo. Sabía que había ricos y pobres, no me chupaba el dedo. Pero vamos, todo eso
procuro no exteriorizarlo de una manera literaria, ¿sabes? Paseos con mi madre no es más que un libro lírico como algún otro que he hecho, que en realidad intento hacer lirismo, pero con lo que tengo. ¿Qué tengo? Pues la flora nitrófila, que es la que se nutre de los suelos secos de los descampados. Intento aprender cómo se llaman las plantas, el mercurial, el estramonio, lo que crece en los descampados, pero me interesa en tanto que vocabulario, en tanto que literatura, ya está. Y entonces las palabras me ayudan a comprender el mundo. Lo analizo, sí, lo analizo dentro de mis posibilidades, pero ya no lo... Eso es un punto de vista mío muy personal y muy privado, y tampoco procuro meterme públicamente en esas cosas, porque no confío mucho en mi capacidad de análisis y ya bastante hago metiendo la pata con la de léxico, como para meterme en otros berenjenales. Ya dejo que analicen otros. Pero decías, del barrio vas al pueblo. No, yo no iba al pueblo. O sea, mi familia pasaba de ir al pueblo, pero, o sea, se fueron muertos de hambre y les sudaba ir al pueblo. Ahí se queda el pueblo. Y yo no tengo ninguna añoranza. En realidad sí que hay un sentimiento de desclasado, pero que me ha servido a mí para todo en la vida. Ese sentimiento de no pertenecer a nada porque estás ahí. Y esa nada es donde puede sobrevivir uno y se está muy bien. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que es un sentimiento, ese desclasamiento de desubicación constante para mí, que por un lado es verdad que está muy bien porque te permite definirte, hacer una identidad propia tuya que te permite llevar un camino y una conciencia de tu personalidad que quizá de otra forma no tendrías, ¿no? Y una conciencia muy elevada. Pero por otro lado también muchas veces a mí me ha resultado incómodo. Es decir, yo no sentirme... He tenido como, no sé si es cierta añoranza de tribu, digámoslo así, o cierta añoranza de... Es decir, yo la siento, eso se siente o no se siente, pero es una cosa que yo sí que a veces he sentido ese no saber en qué terreno estoy. Es decir, he salido del barrio, estoy fuera, pero tampoco estoy en otro sitio. Quiero decir, me siento en una especie de terreno de nadie. Quiero decir, porque no terminas nunca de llegar al Pero el barrio, aparte de que sea tu territorio emocional y donde te has criado, también era hostil, porque en realidad iba en contra de ti. Por ejemplo, si bajabas a la calle con un libro, lo primero que hacían era dar una anotación del libro y tirarlo al suelo. Efectivamente, es que la desubicación ya estaba ahí. Claro, pero es que tus enemigos son todos. Tú estás solo y ya está. Sí, claro, pero tienes un concepto de la soledad que puede ser muy productivo y muy fructífero, pero también puede ser desolador en muchos aspectos. No, hombre, desolador mientras... Soy más frágil, o más idiota, me chupo más el dedo, evidentemente, pero sí que es verdad que yo a veces no lo percibo como algo positivo o algo de lo que pueda aprovecharme, sino como una incapacidad, ¿no? para muchas cosas. Yo creo y un sentimiento de marginalidad en algunos aspectos, de marginalidad, no marginalidad de barrio, sino marginalidad de que no me siento parte ni de una cosa ni de otra, ¿no? Y que ni puedo volver al barrio, pero no hay posibilidad de volver, y además no quisiera, porque tampoco nunca pero ¿vuelves puntualmente a ver a tu familia? Claro que vuelvo bastante, además. Entonces vuelves, ¿verdad? Sí, pero solo a ver a mi familia. Es decir, ¿Y a tus amigos? No, mis amigos no. ¿No tienes amigos de entonces? No tengo amigos de barrio. No tengo amigos de barrio. No. Yo sí. No vuelvo, claro, no es algo... Además, porque no están, quiero decir, también salieron, no estaban, ese mundo ha desaparecido. Hicisteis un simpa todos. Sí. Todos nos fuimos, lo dejamos abandonado. Y además, pero sí que es verdad, y esto sí que tiene que ver con mi última novela, con La mirada de los peces, ahí sí que retrato mi adolescencia, que es al final de los años 90, y estoy retratando esos barrios que tú decías, que es un territorio construido en los años 60, 70, 80, y es un territorio que deja de existir, que ya ha dejado de existir porque estaba efectivamente dominado por un urbanismo caótico, lleno de descampados, que con el boom inmobiliario desapareció. Donde había descampados ahora hay parques, hay centros cívicos, hay centros de salud, hay bloques de pisos, evidentemente. Es un barrio completamente distinto, poblado también por otra gente, porque la gente salió y llegaron inmigrantes en masa. Quiero decir. Entonces, el paisaje humano y el paisaje urbano han cambiado por completo, ya no existe. El barrio que yo retrato de mi adolescencia es que no se puede volver porque ya ha desaparecido por completo, ya no está ni la gente ni los edificios.
En la mirada de los peces, además, tú no podías evitar, y era el discurso que necesitaba esa novela, que hubiera un trasfondo de nostalgia. Pero en realidad, bueno, la nostalgia es un sentimiento muy chungo para la literatura, muy autodestructivo al mismo tiempo para el autor, ¿no? Y además hace que, en cierto sentido, también es complaciente. Es una manera tramposa de engañar a los lectores y traerlos a ese universo. Muchas veces no nos podemos retraer a esa nostalgia, y en realidad no es que sintamos nostalgia del barrio, lo que sentimos nostalgia de tener 15 años. Y claro, confundir el paisaje con la figura del paisaje, como decíamos antes, pues no, nos estás engañando, ¿no? Pues nuestros propios recuerdos nos engañan con respecto a eso. Para mí el barrio en el que yo viví, que era el barrio de, bueno, se llama Guadalupe, tiene un nombre así como mexicano, pero está en Huelva, no era un lugar especialmente conflictivo, en el sentido de que, bueno, sí, por supuesto, me robaron el reloj varias veces, como casi todo el mundo, ¿no? Yo nunca llevo reloj porque, así como con 8 años o así, me regalaron uno y creo que esa misma tarde me lo quitaron, ¿no? Y desde entonces nunca he llevado reloj, me han regalado varios y yo no quiero llevar reloj nunca, ni nada por el estilo. No porque me lo quiten ya, sino porque era como algo que no tenía sentido, ¿no? Además, cualquier cosa que te marcara en el barrio, cualquier cosa, hasta un reloj nuevo, te daba un subrayado, ¿no? De identidad, ¿no? Y yo recuerdo que en el barrio, a mí lo que me interesaba del barrio era irme hacia el polideportivo que estaba un poco más atrás, a jugar al baloncesto. Y en el camino, y esto ya casi es medio biográfico, en el camino hoy pienso en lo que yo veía en esos 10 minutos que había hacia el pabellón, y era tremendo. Era el verdadero retrato de lo que fueron esos años, ¿no? Yo nací en el 78, por tanto, mis 12 años, que digamos que puede ser casi con los ojos ya verdaderamente abiertos, ¿no? Tú decías que con 5 lo tenías claro, tío. Ojalá hubiera con 5 años yo hubiera tenido claro quién eran los ricos y los pobres. Yo pensaba que todo el mundo era como nosotros. Sí, yo tampoco. Lo tenía clarísimo, porque no veía un rico, no veía un rico ni en estampas, vamos. Sí, sí. Entonces, además, ni siquiera los futbolistas funcionaban como esa figura de la acumulación de la riqueza. Realmente, yo he sido más bobo que todo eso porque yo, lo que te decía, la conciencia de clase la tuve cuando me fui a la universidad y al sentarme alrededor de la gente que realmente había estudiado, me di cuenta de que ahí cada uno, no, es que yo me voy a casa de mis padres que tienen en la sierra de no sé qué, digo, pero que tienen más de una casa. Un hallazgo para mí fue, ¿cómo es eso? ¿Pero en la por qué? universidad, descubrir gente que en sus casas tenían biblioteca. Para mí era una cosa alucinante. Hay gente que tiene habitaciones llenas de libros. A mí me dolía más la piscina. Es una cosa normal. Porque la biblioteca municipal estaba bien, pero claro, la piscina no la tenía. Y había gente que tenía No, piscina, también. tío. Me acuerdo además, en segundo de carrera, nos invitaron, una chica estupenda nos invitó a comer a su casa, que estaba como en una urbanización. Y cuando yo llegué a la casa no me lo podía creer. Digo, que realmente se puede vivir así. Y bajamos, teníamos 18, 20 años, sus padres no estaban. No voy a contarlo todo, pero bajamos tenían un sótano. Y en el sótano tenían una bodega. Yo de verdad no daba crédito. Sí. Y no es que fuera tan imbécil, creo. Solo que mis iguales nunca habían sido eso. Yo de verdad que también Sí, para mí llegar a la universidad fue revelador de la conciencia de quién era, porque de verdad que yo no era consciente hasta tal punto que yo creía que la televisión era fantasía. Cuando había series de ricos, Falcon Crest, sin ir más lejos, pensaba que era toda una invención, que esa gente no existía de verdad, ¿no? Que no había en ningún sitio. Era realismo social. Claro, Falcon Crest era realismo social, evidentemente. Pero luego descubrí que había gente que vivía con Falcon Crest. Hombre, yo supongo Pero a mí que me costó mucho. si me hubieran cogido con 14 años y me hubieran dicho, oye, ¿que existen los ricos o no? Pues claro, evidentemente, de imbécil no, habría dicho que sí. El problema es que no tenían ninguna conexión a mi alrededor. Además, recordemos que era una época pretecnológica, por tanto, los mensajes eran los del entorno, es decir, los mensajes que llegaban por contacto y por visión, o los de los libros, o los de la pantalla, la única pantalla que había, que era la televisión. Pero otra información no me llegaba como me podría llegar ahora. Pero se veía todo, o sea, veías Navidades, Reyes, anuncian el Scalextric. Bueno, ¿A sí. quién conocías que tuviera Scalextric? A nadie. Era una cosa que se anunciaba en la tele. Sí. Pues eso es que había ricos y pobres, estaba clarísimo. Hostia, tío, nunca pensé lo del escalete. Joder, macho, pues estaba cantado. Pero era rueda de fondo. Yo creo que eran cosas que no concebías que se compraran, porque tampoco se concebía que Sí, porque nadie fuera a decía, yo comprarlo. quiero ¿no? un Scalextric. Tu madre decía, no, es que los Reyes... No, yo estaba Se han tan acabado, aficionado- se han estaba tan acabado. aficionado que ni siquiera lo pedía, ¿no? Era una cosa que... No, ¿para yo- qué? O sea, si ya sabes que Ay, no... ¿por qué no lo pedías? No, yo lo pedía. ¿Pero por qué no? No, porque sabía que era inconcebible, o ¿no? sea, que lo Sabía que sabías. estaba fuera de toda posibilidad, ¿no? No estaba Entonces ya en la carta de los Reyes eso. ¿Sabías algo? No Entonces? parecía... Claro que sabía.
pero no tenía la idea de que había casas llenas de Scalextris por ahí, ¿no? Esto es una cosa que sale en la televisión, pues, No, en fin, lo como hacían sale para- Gorbachov, que es otro personaje de ficción. Es decir, son cosas que aparecen por la tele que no son verdad. En cualquier caso, el discurso que es nos el de- entretienen. Claro, para mí el discurso es el de la desigualdad. Y vuelvo a decirlo de antes, para mí el barrio fue el espacio de lucha de clase. Y la lucha de clase que también estaba por debajo de la mía. Yo era, pues... Esto de la clase media... A ver, hay un estudio por ahí que dice que todo el mundo que le pregunta es clase media, ¿no? Es clase media la gente que es clase trabajadora, pero que dice que es clase media porque queda muy mal, lo de la working class, ¿no? Owen Jones hablaba de eso en la demonización de la clase obrera y lo contaba mejor que cualquiera. Pero también es clase media el rico, al que le da vergüenza su riqueza, y dice que también es clase media porque, oye, no voy a estar chuleando de todo lo que tengo, ¿no? Entonces, yo no sé qué clase me correspondía. Probablemente un sociólogo me diría que si teniendo 6 hermanos y mi madre que era viuda, no podía ser otra cosa de clase trabajadora, porque ni siquiera había un nutriente económico que nos llenara, ¿no? Así que seríamos eso, esa clase trabajadora. Pero recuerdo perfectamente, y vuelvo a lo que decía antes, cuando yo tenía que cruzar allí la segunda barriada, digamos, de Guadalupe, las imágenes que se veían entonces, y eran las 5 de la tarde, me parece increíble que yo pudiera asimilarlas, ¿no? Entonces, ¿no? Por supuesto, había un barrio gitano, entonces todo lo que es la gitanería, vamos a llamarle así, de hogueras y de todo, bueno, en alguna novela lo he contado, incluso, bueno, todo el folclore, pero luego estaba, por ejemplo, una pasarela de los chavales que estaban con el pegamento allí, ¿no? Y yo recuerdo pasar por ese tunelito que tenía que llegar hasta el pabellón y eran chavales de mi edad que estaban allí en la calle como hoy nos imaginamos en algún país latinoamericano y demás, ¿no? Yo creo que esa precariedad, que fue una época muy salvaje, y que seguro que hubo una época más salvaje que esa todavía, pero que fue la mía al menos, esa precariedad está contagiada de nostalgia. A ver si consigo explicar esto. Es decir, la hemos cubierto de un barniz de nostalgia, igual que en aquello de la movida de los 80 y demás, que le hemos quitado el dramatismo. No sé si eso ha sido como recurso de supervivencia o para poetizarlo. Pero en cualquier caso me parece injusto con respecto a la realidad esa que existió. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Yo creo que hay también, y quizá tiene que ver con esa nostalgia, también una tendencia, un vicio a tratar, a literaturizar el barrio, ya sea como tu propia experiencia, como tu propia vida, o como alguien externo que lo usa como un escenario, desde el punto de vista del realismo social. Y además, incluso buscando en los diálogos cierto tono chusco, ¿no? Intentando reflejar. Y hay una cosa que a mí se me quedó, que igual es apócrifo y lo tengo olvidado porque no lo he repasado, pero creo yo que te he leído varias veces decir que a ti te gustaba, creo que además cuando sacaste Paseos con mi madre, que a ti te gustaría escribir sobre tu barrio y tu realidad no como un realista social, sino como Proust. Quiero decir, de la misma forma que me Proust gustaba, es que lo hago. Claro, lo claro, hago. por eso. Yo intento hacer frases subordinadas, muchas. Por eso. Pero claro, Para abandonar todo no, ese porque tipo. pertenezco a las clases subordinadas y nadie más que tenemos derecho a hacer frases subordinadas. Claro, por lógica, lucha de clases, pero Y gramatical. Sí. sobre todo porque lo que se llama el gran estilo, la frase larga, no sé, pero pues es lo que me gusta. A mí me gusta leer eso, ¿no? A mí me gusta Umbral, me gusta Proust, ¿por qué voy a escribir con frases cortas como si estuviéramos escribiendo El Coyote, con mucho respeto al Coyote, o como si estuviéramos escribiendo pseudonovela negra para hacerte el duro? Pues yo no soy duro. Yo soy un blandengue, por eso me dediqué a escribir. Entonces, ¿por qué tienes que darle un falso tono realista cuando lo que pretendes es escribir de una manera diferente? Pues escribes y ya está. Y lo único que haces es trabajar con otros materiales. Lo único que cambia son los materiales, la manera de trabajar es la misma. Entonces, Javier, ¿tú no crees que hay un discurso para esa novela y otro para la novela burguesa? Es que me da lo mismo que sea burguesa o no. Yo, de hecho, hago novela burguesa. Lo que pasa es que como soy pobre no me alcanza. Pero es burguesa, porque la intención, el fondo y el estilo y la pretensión, el gran novela estilo, intentar profundizar a través del lenguaje, a través del conocimiento de la lengua en la realidad.
Pero a mí, yo qué sé, ponerme tiritas de las heridas de los otros, pues no lo voy a hacer. Claro que había yonkis y se morían, pero y de verdad, a mí los tiros me han pasado por ahí, pero no me han dado. Entonces no tengo derecho a ir poniéndome parches, porque a mí no me han dado. Y con el dolor de los otros no pienso vender libros. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y entonces quién tiene que hablar del dolor de los otros? Pues ellos hablan muy bien de su dolor. ¿Y si no tienen discurso? Sí que lo tienen, hombre. Lo ¿Sí? tienen perfectamente, claro. ¿Cuándo? Pues, ¿y hay espacio para ese discurso? Espacio, claro, lo tienen en su sitio. Lo que pasa es que no lo van a sentar aquí en un sillón de piel blanca a hacer el paripé. Nosotros, como somos escritores, pues sí, pero ellos están hablando de lo que tienen que hablar donde tienen que hacerlo. Y están en la vida, lo dijeron en sus bares, están en el cementerio, en un montón de sitios. Lo que pasa es que hacerte tú es como cuando dicen, yo es que tengo que darle voz a no sé quién. No sé, la gente no es una radio para que tú le des voz o se la quites. Ya tiene su voz. Tú solo tienes la tuya y puedes hablar por ti. No tienes que tener esa arrogancia de darle voz a los demás. Porque los demás tienen una voz muy potente y muy propia. Yo he ido por la calle cuando era chaval y me acuerdo de mis vecinos manifestándose, gritando obrero parado, patrón colgado, y esa voz, joder, si tenía caña. Es mucho más fuerte en una puta rima lo que pueden decir ellos que pueda escribir yo, ¿sabes? Claro que tenían voz, y tenían una voz tan fuerte que cerraban empresas y las abrían y acojonaban y se encerraban en una empresa y a los directivos los secuestraban. Ahora sería impensable, entrarían los geos a rescatarlos. Pero claro que tienen voz, cuando quieren la encuentran y la llevan a la praxis. Pero hacer novelitas no es dar voz, eso es hacer novelitas, que es lo que hacemos. Y está muy bien, porque la literatura es hacer novelitas, no es otra cosa. ¿No? Y las hay muy buenas, ¿eh? ¿No? Pero... No, pero Javier, yo ahí que estoy completamente de acuerdo contigo, porque además yo escribo desde la autobiografía. Cuando escribo desde la autobiografía, escribo de mí. Quiero decir, yo no escribo dando voz a nadie ni con esa pretensión, porque me parece además efectivamente de una arrogancia insultante e impropia, ¿no? Es decir, yo escribo solo de mi mundo y creo que además que mi mirada sobre mi mundo y lo que me rodea es estrictamente subjetiva y personal, y me parece muy difícil que alguien la comparta. En el sentido de que, por ejemplo, con mi último libro, cuando retrato el barrio de mi adolescencia, yo creía que me iba a generar muchos conflictos con la gente que había vivido, que aparecía ahí, ¿no? Y al revés, no me los provocó. O sea, no... Hubo un reconocimiento de mucha gente en lo que yo contaba, cosa que a mí me hace sospechar primero de su memoria y luego de mí mismo, luego de mi capacidad para crear ese universo subjetivo, porque digo, si otro lo entiende y lo hace suyo, igual no es tan subjetivo, igual no es tan personal lo que estoy contando, igual estoy dentro de un relato mucho más codificado, ¿no? Y luego me hace sospechar también de su memoria, es decir, quizás no se están reconociendo en un relato casi del deseo, digámoslo, un relato de una idealización o una codificación del barrio que condiciona mucho su experiencia y su memoria, ¿no? Y creo que eso sucede. Cuando tú escribes sobre ti mismo, al final hay un proceso de identificación muy sorprendente en otros. Y eso a mí no deja de llamarme mucho la atención, ¿no? Porque yo lo que espero realmente es el conflicto, lo que espero es la contradicción. Espero que me digan, no, esto no sucedió así, esto no fue así, te lo estás inventando. Porque me lo estoy inventando, evidentemente, porque todo recuerdo es una ficción, al fin y al cabo. Y no sucede eso, o sucede muy pocas veces, ¿no? Y no sé si a vosotros os ha pasado, si tenéis algún tipo de relación con eso, no lo sé. O algún tipo de conflicto, o os da igual, quiero decir, es una cosa que es que no me pasa. Estoy pensando en lo que ha dicho Javier, porque va en contra de todo lo que pienso. Y sin embargo me gusta mucho cómo lo ha dicho y lo que ha expresado. Entonces estoy intentando si pienso ahora como Javier o si sigo pensando como pensaba antes de subir aquí. Te puedes dar la razón y un abrazo también. Y no lo he decidido todavía. Yo lo que sí pienso es que mi mundo es el mundo. Y entonces no me basta con ponerlo todo en el yo, porque creo que contaría una cosa muy aburrida. Porque mi yo no es nada interesante, eso es una idea que tengo muy clara, y porque yo utilizo las novelas cuando me salen para intentar entender cosas que están fuera de mí. Entonces, en ese sentido también me pego contra ti, Sergio. En la parte que tú decías, Javier, por ejemplo, es que ya te digo, es que estoy muy de acuerdo porque lo has explicado muy bien. No sé si es la retórica o el contenido lo que me seduce. Pero por ejemplo, estoy radicalmente en contra con el hecho de que tú digas que esas personas, vamos a llamarle
los que están más al margen tienen voz. Es que creo que no. Es que creo que para que tuvieran voz necesitarían dos cosas de las que, por lo menos de una de ellas, carecen. La primera es el canal. Y la segunda, si me permites que te diga, la segunda es la capacidad de construir un discurso. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que tú eres el canal y tú eres el discurso? ¿Yo por qué? Porque no estoy hablando de mí, estoy diciendo lo que Pero tú pienso, como autor, no que yo que me convierta en el canal. Claro, entonces, ¿quién es el canal? Son ellos mismos. No sobre eso es lo que intento reflexionar. ¿Cuál es el canal que ellos necesitarían? Evidentemente no van a ser lo novelas. Encuentran cuando lo encuentran. Ellos tienen voz. No tienen poder, pero tienen voz. Y cuando se organizan encuentran el canal. El problema es que la voz solo suene en el sitio donde ya no es necesario que se escuche, ¿no? Hace falta que esa voz trascienda del ámbito en el que ellos pueden pronunciarlo. No del todo. Lo que hace falta es que consigan llevar su voz a la práctica. O sea, por lo que piensan, pues conseguir hacerlo. Para eso no es necesario salir en el telediario ni salir por los canales habituales. De hecho, una prensa objetiva sí tendría que reflejarlo. Bueno, pero eso no lo vamos a tener. Bueno, es mucho... ha habido momentos en que el periodismo sí lo recogía de una forma más natural, todo eso. Mira, yo quería casi ponerte un ejemplo, lo que pasa es que parece que voy a hablar de una novela mía y eso está muy feo. Pero te voy a decir cómo funciona, a ver si consigo, evidentemente no convencerte de cómo lo veo, pero bueno, contrastar al menos con lo que tú decías. Ingenuo como soy, yo viví en Huelva y luego me fui a Sevilla porque mi familia en realidad era de allí, etcétera, alguna gente lo sabe. Decía que ingenuo como soy, yo pensaba que los barrios se habían construido de una manera más o menos involuntaria e inconsciente. Hasta que me di cuenta que en particular en Sevilla y seguro que en otras ciudades de mediano tamaño hubo una construcción ideológica. Y esa construcción tenía unos motivos muy claros. Y me di cuenta de que casi nadie lo sabía. Tú dirías, sí que lo sabían porque ya tenían su voz. Y yo te diría, bueno, pues yo no me encontraba ese discurso. Estoy hablando de lo que yo contaba, por ejemplo, en los libros repentinos. Cómo los barrios extramuros de la ciudad de Sevilla respondieron a un planteamiento ideológico de represión durante los años 50 y 60. Los que lo sabéis, seguramente sabéis que Queipo de Llano entró en Sevilla como caudillo, pero quiso salir como benefactor. Y salió como benefactor construyendo barriadas. Por ejemplo, la Huerta del Carmen, de extramuros de la Macarena, o el barrio León, que sería el Tardón de Sevilla, y algunos otros así, ¿no? Es más, lo que quiso fue conceder esas viviendas a los vencedores de la guerra, que además al mismo tiempo fue un proceso de reevangelización, porque esos barrios se construyeron en torno a una parroquia. Sevilla, en los años de la República, tuvo un movimiento anarquista muy potente y entre otras muchas cosas, le llamaban Sevilla la Roja, y entre otras cosas se produjeron muchos matrimonios civiles y muchas uniones de hecho, sin más, ¿no? Para reevangelizar esa ciudad, las parroquias tuvieron mucha función, y esos barrios creados entonces se crearon en torno a la parroquia, y era el párroco el que concedía las viviendas a las familias que se casaban por la iglesia. Todo eso era una construcción ideológica, no era azarosa. De hecho, hasta el punto de que Queipo de Llano le puso a un barrio San Gonzalo y a otro Santa Genoveva, por el nombre suyo y el de su esposa. Y además se hizo enterrar después en la Basílica de la Macarena, que es el barrio de San Gil, que era el barrio anarca de entonces, ¿no? Eso lo sabía mucha gente en Sevilla. Yo no descubrí nada, pero ese discurso no estaba. ¿Fui yo un represaliado de la guerra? Evidentemente no. Lo que pasa es que en la casa que yo vivía había una placa y sigue habiéndolo de Falange, del Patronato de Casas Baratas. Yo creo que ahí, y no te digo que hiciera ni bien ni mal, pero sí hice ese discurso de barrio que de otra manera, no se había hecho, sin más. A lo mejor imposté, que es lo que creo que tú estabas diciendo. No estoy diciendo eso y no. Evidentemente, cada uno tiene que escribir desde su punto de vista y como entiende el mundo. Yo estaba intentando explicar el mío. Yo creo que, en mi caso, si yo escribiera intentando lo que se dice, dar voz a otros, sería tan inútil porque la gente para que la escribo, a la que no me va a leer nunca, porque de hecho no lee libros y pasa olímpicamente de leer libros. Pues a mí cuando leen mis libros, mis vecinos leen mis libros, pero entonces eso es un poco, estás escribiendo para otro público, no para ese.
pero sin embargo estás escribiendo sobre ese para que no te lea. Ahí hay un... Bueno, esa es la paradoja de Blas de Otero, ¿no? A la Bueno, inmensa sí, de mayoría, ¿no? Camus y de todos. Claro, Pero, cuando dice eso de Blas de Otero, dije, yo escribo y la tragedia es que no me leen ni los niños, ni los analfabetos, ni los obreros. Pero dice Blas de Otero, pero ya me leerán. sí, claro. Largo Después del me lo fiáis, partido, largo me lo fiáis. después del partido ya te leerán. Pero bueno, que esa es una de las contradicciones. Otra, evidentemente, cómo se crearon los barrios y que era algo planificado, pues era evidente, pero eso no pasó. Pero para mí no lo era. Pero Y bueno, creo que para mucha gente no, ¿eh? Bueno, pero aunque no lo fuera para ti, lo era. Y Joder, pero lo sabéis todo. No, Podríais haberlo contado, porque yo no pero me si había se ven enterado. las, si no. mira, tú ves Mamma Roma de Pasolini y se ven que en el mismo año en que se están haciendo los bloques en Roma, se están haciendo en Madrid, en Barcelona, pasó en toda Sí, Europa. además con una arquitectura tan parecida que Sí, parece pero porque, que ya no. no, porque estaba organizado, viene con el plan Marshall, pasó en toda Europa, todo eso se ha estudiado, está explicado. Lo que pasa es que, claro que podemos hacer novela, y podemos hacer novela desde un punto de vista marxista, y podemos hacer lo que... Pero yo te digo hasta dónde llegan mis fuerzas y qué puedo hacer yo. Y yo tengo mis prejuicios morales, mis traumas, y yo llego hasta donde llego, y te digo hasta dónde... Claro que he leído un montón de novela que hace realismo social, y alguna me ha gustado, o mucha me ha gustado. Incluso el propio... Por volver a citar a Pasolini, Una vida violenta, pues vuelve a ser una novela que trata esos aspectos de la ciudad. Pero yo no puedo meterme en ese tipo de literatura porque no me encuentro ni moralmente capacitado ni artísticamente estimulado. Y entonces pues, hago defender mi postura, yo qué sé. Entonces volvemos al principio otra vez, de barrio. Pues sí, soy de barrio, ¿y qué? ¿Qué más da? Si a mí, si me hubiera tocado la lotería, no sería de barrio. Pues lo importante para mí no es eso. Y eso no es una deslealtad a mi barrio ni a la gente que quiero. Todo lo contrario, es un acto supremo de lealtad. Es decir, le voy a estar con vosotros, no os voy a traicionar nunca y vamos a ir a todas, pero voy a intentar que lo nuestro se convierta en puro arte, porque yo en realidad creo en el arte. Y entonces Deshumanizado. Hombre, si lo hago yo, pues un poco de madera soy, pero humano también. Joder, deshumanizado no. Si lo he hecho yo, pues que soy de carne y hueso. O sea, algo humano habrá. Pero lo voy a intentar hacer a mi manera. Evocar, no sé, que escribir, intentar encontrar el sentido profundo de las cosas. Por ejemplo, como doy por sabidas todo el contexto, todo lo que podría ser la lucha de clases, claro que está inmanente, ¿no? Pero no hace falta explicarla porque ya está claro, tú eres pobre, él es rico, ya está, ¿qué me voy a decir? Con que haya un pobre y un rico ya sabes que algo ha pasado, porque no es normal, entonces no tienes que explicarlo. Y sí que me gusta explicar otras cosas, analizar los materiales en los que vivíamos, las películas que veíamos, cómo se veía el descampado desde el balcón, qué tenía de mágico Colombo cuando lo daban cada domingo, por qué nos fascinaba tanto, qué se sentía al correr con la bicicleta entre las matas. Eso me interesa más. Y en eso, en quedarte en tu casa un domingo viendo Colombo y no irte a la casa del campo, porque en Cataluña se hizo a la torre, porque no, ¿cómo vas a ir si no en todo, ya está implícito. Si estás viendo Colombo en tu casa, un domingo estás viendo cómo se cae la noche en el bloque, ya está clarísimo que te has quedado viendo Colombo por algo, ¿no? Pero ahora ya me interesa hablar de otra cosa, ver qué tenía de fascinante todo el aparato cultural que va a conseguir, claro, yo hablo, que me salve, a falta de una biblioteca personal, una biblioteca familiar, me salve para cultura a través de un montón de cosas que aparentemente no lo eran, como los dibujos del Pato Donald, los anuncios que ponían en los buzones, pero todo eso era material de lectura y todo eso te despertaba el interés por saber qué ponía, ¿no? Ponían carteles, ¿no? Pues
Aquí que pone, lo leías, pero claro, a veces leía papelitos y resulta que eran octavillas de la CNT y mi madre decía, no cojas eso, pero pues aquí pone esto. Pero estaba muy bien porque eso lo leías también. Y explicando cómo pasaba eso, en el no cojas eso de mi madre hay más explicado sobre la lucha de clases, sobre cómo se vive en el barrio, que intentar analizarlo desde otro punto de vista, desde un punto de vista... Yo soy más emocional y más lírico, entonces yo trabajo con lo que tengo, pero... ¿No creéis que hay como dos extremos o dos riesgos de caricaturización ambos? Yo creo que uno es el que hablamos de erigirse en portavoz con una especie de realismo social y el otro quizá la nostalgia. O sea, Pero la nostalgia, ¿por qué la sacáis todo el rato? ¿Quién ha hablado de nostalgia? No, la saco yo ahora. No hemos hablado, la saco yo ahora. La saco yo ahora. Si la nostalgia es porque es una parte del discurso, es una forma de una cosa para pijos, la nostalgia es de pijos. Los pobres no tienen nostalgia. ¿Los pobres no tienen nostalgia? Claro. Los pobres pues se acuerdan de las cosas, pero no tienen nostalgia, coño. Pues sonaba nostálgico cuando Yo creo hablaba de que sí, Colombo. yo creo que hay un discurso de la nostalgia. Pero eso lo pones tú. Como que claro, sonaba he dicho a ti. que sonaba. Claro, porque lo pones No tú. te digo que fuera siquiera, Pero sino que- que sonaba. claro, pero es que te suena a ti. ¿A alguien más le sonaba? Pues puede sonar a Yo la creo que gente. sí que hay un discurso de la No. nostalgia muy dominante que existe. No, porque eso es Incluso- trabajar con los materiales que tienes. Sí, pero que no Pues estoy diciendo que no, Cuando a ver, yo que no veo estoy la diciendo tele que sea y tuyo, quiero estoy diciendo trabajar, que hay un discurso. Claro, trabajas con los si daban Colombo, evidentemente tendré que decir que daban Colombo, el virginiano. Me puede decir que daban de Guayar porque Javier, no que lo no, daban. que no estoy diciendo, no te estoy acusando, ni te estoy acusando, ni estoy diciendo que sea tu discurso. Digo que lo hay, que existe, y que es reconocible y que está además Claro, en si la él lo cultura vende, pop. si es un canal de mercado brutal, la nostalgia, se vende un mogollón. Claro, por eso. La FENAC entera industria está llena de enorme. nostalgia. Y es una industria enorme y creo que está en el imaginario de lo que se entiende por digamos, cultura de barrio o lo que es ese imaginario social del barrio, está ahí dominando. La nostalgia es Se dan una cuenta, ¿no? forma Quiero nueva de decir, llamarle al analfabetismo. analfabetismo. Es una forma de analfabetismo la nostalgia. ¿Pero por qué desarrolla eso? Pues Claro. Pues yo no lo pillo. sí, porque la nostalgia es quedarse prendado, conformarse con una evocación y no intentar entender lo que de verdad te gusta. Es decir, qué bonito era Colombo, uy, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Lo has visto? ¿Por qué te gusta? ¿Quién trabajaba? ¿Quién lo hacía? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién lo dirigía? Pues luego empiezas a rascar y ves por qué te gustaba. Lo dirigían Spielberg, lo dirigía Cassavetes, lo dirigía el propio Peter Falk, lo dirigía Omar Sharif, lo dirigió Coppola. Todos los que tenían entonces 23 años estaban en la Academia de Cine y hacían las prácticas dirigiendo qué episodios de Colombo. Luego estudias por qué eran amigos y empiezas a entender por qué te gusta. Luego ves quién era Colombo. Pura lucha de clases era. Era un señor, un detective, no, era un teniente de la policía de Los Ángeles, de orígenes latinos, siempre de orígenes italianos. Perdón. Siempre iba pues mal vestido, los zapatos desaliñados, la gabardina. Pero todos los capítulos de Colombo, de los 69 capítulos que hay en las diferentes temporadas, 69, todos tratan exactamente de lo mismo. Hay un crimen en un barrio de la clase alta, todos. Trata de lo mismo. A veces es por dinero y otras veces por cuernos o por celos, pero siempre ahí va Colombo a la casa de los ricos, mira cómo viven y te lo explica, y el tío empieza a hacer preguntas, y hay preguntas muy evidentes. A veces se le queda mirando y dice, uy, esos zapatos deben ser muy caros. Sí, lo hace Colombo. Y Colombo es el intruso que entra siempre en la clase alta y te explica cómo viven y les desmonta y señala su vida criminal. Y cada uno de los 69 capítulos de Colombo te está contando eso. Y llega con su Peugeot, que tener un Peugeot en Estados Unidos en los años 70 era un insulto. Había Ford, Chrysler, marcas americanas. Pues llegaba un puto coche europeo francés abollado. Eso, sí, eso era una provocación en toda regla. Hay otro capítulo en el que se puso de moda los contestadores automáticos. Y Colombo pues, trabajaba en el departamento de policía de Los Ángeles. No había visto ni uno, pero los ricos ya tenían y la policía no tenía. Y él se queda flipado diciendo, ¿y esto? Pues esto tiene que ser bueno. Pues los ricos tenían más que los policías. De todo eso te está hablando Colombo. Te está hablando, es quizá una de las series
donde la lucha de clases queda más evidente y más denunciada. Y te está diciendo, cuidado con los ricos, que son unos asesinos, son unos criminales, matan a su mujer, pero nada, por unos cuernos, y por dinero no veas la que hacen, te lo está diciendo todo el rato. Luego, si ves Colombo... Podemos montar sobre la mesa sobre Colombo. Sí, Podríamos comprendes sobre Colombo. que está hecho sobre los hermanos Marx. Y ves que Colombo tiene la gabardina de Harpo, el pelo de chico y fuma puros y anda y opina como Groucho. Lo está haciendo todo el rato igual. Sí, tiene, o sea, se aprende de cine, se aprende de lucha de clases, se aprende de Kierkegaard. No, quiero decir que tiene... Sigue, son 69 capítulos, todavía tenemos. que vale... que la nostalgia, la nostalgia es un derivado, es una chorrada, pero si de verdad algo te gusta, si intentas comprenderlo, estás en tu legítimo derecho de analizarlo y entenderlo y saber qué mierda te estaba metiendo en las venas cuando tenías 7 años y ponías la tele. Y dices, hostia, ¿esto que me metían a mí qué era? Porque uno es lo que se ha metido. Pues, sí. Muy bien. Yo no he visto Colombo. A mí me cogió Yo mayor. soy más de la teta de Sabrina, más. Ha sido más. Pero es que es eso, no consiste en ser. Yo no soy de Colombo, hemos hablado de algo, pero yo soy de todo. Podríamos hablar de The Wire de lo mismo. O sea, yo no soy de nada. Yo miro lo que veo y procuro entenderlo. Hablábamos de barrio, hablábamos de criarse en el barrio, pues justo en los tiempos en que yo me criaba en el barrio daban esto, objetivamente. Eso es materialismo histórico. Entiende que después de la tesis sobre Colombo no podemos ir a muchos más sitios. Yo creo que nos hemos quedado ya. Uy, no, tenemos que hablar de Pantao. Sí, podemos ir con Starsky Hutch, podemos ir con un montón de Hay referencias. otra teoría. Sí, podemos. Pero vamos, a donde yo quería ir, que ya no importa a dónde quería ir, ya da igual. Ya da completamente igual. Pero era precisamente intentar hablar un poco de ese discurso nostálgico que domina, que es verdad que domina muchas aproximaciones, no las de los que estamos aquí, de lo que hacemos nosotros, sino del imaginario, de lo que hay, de la cultura pop, de Cuéntame, de Yo fui a EGB, de todo lo que aparece en el mainstream, que son aproximaciones nostálgicas e idealizadoras de toda esa cultura y de todo ese mundo, y en el cual evidentemente yo creo que es muy difícil reconocerse, o al menos no te reconoces, ¿no? Porque Claro, funciona como un ejercicio perequiano de numeración de cosas, ¿no? Y se apoya en una fuerza muy poderosa, una energía muy poderosa que es el pasado, que es algo que todos arrastramos y que compartimos, ¿no? Entonces es muy fácil establecer relaciones emocionales cuando el juego con el que estás haciéndolo es con el pasado. Mucho más difícil es conectar cuando manejamos un presente que es mucho más voluble, sobre el que no tenemos referencia y que muchas veces no tenemos puntos en el que compartimos sobre eso, ¿no? Entonces ese discurso del narrador sobre el pasado es eso. Yo creo que, no sé en qué libro lo contabas tú, Sergio, precisamente el conservadurismo atroz que está dentro de ese discurso nostálgico sobre Cuéntame y todo este tipo de series, que además bueno, al final todos son discursos sociales, ¿no? Me preguntan muchas veces si la literatura es social, tiene que serlo. Bueno, yo suelo decir que no, las perífrasis verbales están muy mal, de obligación, están muy mal utilizadas en la literatura, tiene que, debe hacer, etc. Pero que si hay algo que tengo claro después de escribir algunas cuantas novelas y leer otras muchas, es que toda la novela tiene un discurso social. Todas las novelas son sociales. Luego hay novelas que se conforman más y novelas que son más contestatarias, pero todas ofrecen una imagen acerca de las relaciones sociales. Y el principal factor que está en las relaciones sociales son las relaciones de clase. Entonces, también la novela burguesa transmite un discurso social. Lo que pasa es que ese discurso es de asimilación, de decir todo está bien y no lo movamos demasiado, porque yo digo que en la novela burguesa la gente no trabaja y no se preocupa por lo que va a ocurrir mañana, ¿no? En la novela burguesa no se trabaja nunca, ni se sale del trabajo, ni se prepara la comida. En una novela que yo creo que existe, que no es una novela burguesa... Eso es una cosa que a mí me gusta mucho, porque me parece muy fatigoso imaginar cómo se alimentan los personajes. Quiero decir, pues ya esa cosa ya la tienes solucionada, sí. Ya sabes que los personajes no tienen que preocuparse por vivir, y eso ya te ayuda, hace que la trama avance mucho más mejor. rápido, claro, pero eso es como en el cine, cuando también que en Colombo pasaría, cuando llega el coche, lo aparcas en la puerta porque tienes aparcamiento y ni siquiera tienes que cerrar la puerta, ¿no? Te saltas toda esa elipsis porque si no, no avanza la narración, ¿no? Pero bueno, en definitiva,
Lo que te quería decir es que todas las novelas mantienen un discurso. Y yo creo que hay una constante en la literatura española, igual que en otras literaturas hay otras constantes acerca de, pues yo sé, los rusos acerca de los tormentos interiores, los franceses de las infidelidades y el tedio. En la literatura española yo percibo una constante histórica que tiene que ver con lo precario. Una literatura de la precariedad. Ayer Muñoz Molina hablaba aquí en este escenario de eso y bueno, yo también algunas veces he hablado acerca de todas esas cosas, ¿no? De cómo el concepto de la desigualdad está muy presente en nuestra literatura, en la literatura escrita en español, ¿no? Y probablemente es una tradición que arrastramos. Quizá dos identidades, y a lo mejor me atrevo a decir esto, dos identidades de nuestra literatura es eso, el discurso sobre lo precario y lo marginal, y ahí está el barrio, y luego lo rural, ¿no? Hemos tenido pocas novelas urbanas, o seguro que podríamos sacar muchas, ¿no? Pero que no fueran tan influyentes como la novela rural, ¿no? Hasta los clásicos hablan de eso, ¿no? Pienso en Don Quijote y su ruralismo y pienso en la picaresca, que no es más que literatura de precariedad y de lucha de clases también, ¿no? De malos patrones y de vasallos oprimidos, ¿no? No es que quiera hacer una visión marxista de todo esto, y tampoco es que incida yo tanto en ese marxismo, pero sí veo que... Para no querer hacer una visión marxista te ha quedado como... Me ha quedado muy marxista. te ha quedado... Pero es por el vocabulario, más que por el contenido. Pero en el fondo creo que sí, que volviendo al tema de la mesa, esa literatura del barrio es una literatura de la precariedad y creo que lo tenemos muy pegado a la piel muchos escritores españoles. Bueno, yo creo que tenemos que ir acabando, creo que nos echan y vamos a acatar el hecho de que nos echen. Y quería terminar, has citado a Muñoz Molina, y yo recuerdo una frase que dijo Muñoz Molina, una cosa muy interesante, dice: ¿os habéis fijado que cuando los ricos narran a los pobres siempre aparecen tristes y callados? Siempre son como, y suenan violines de fondo, ¿no? Que es una, dice, y es verdad que cuando un pobre retrata a otro pobre, el dibujo es muy distinto, ¿no? Incluso es mucho más sonoro, ruidoso, es un paisaje muy distinto, pero es verdad que siempre suenan como gente como acallada con los violines. Yo me acuerdo de la película de Barrio de Fernando León de Aranoa, que es un poco así, es un poco gente así como con la mirada baja y sonando música de fondo, ¿no? Entonces yo creo que ninguno de los tres respondemos a ese tópico, a esa imagen, creo. Y nada, quería agradeceros que os hayáis acercado hasta aquí, a este sofá, y a charlar y a mantener esta interesante conversación sobre Colombo. Y te emplazo a otra mesa sobre series de los años 70, que creo que va a estar muy bien. No me gustan las series. O no te emplazo directamente. Y nada, y agradeceros mucho que hayáis estado. Espero que hayáis pasado un rato agradable y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay libros de los tres y de muchos más escritores, creo, ahí fuera, y que si queréis luego podemos firmar y podemos estar un ratito charlando, si queréis. Muchas gracias. Muchas gracias.